Este video va de los matices de la derrota de Rose en su debut en las 125 libras y si debería insistir en mantenerse en esta categoría o regresar a las 115 libras, que parece ser su categoría ideal. ¿Qué piensa la mayoría sobre lo que debería hacer Rose y qué crees tú que realmente terminará haciendo? Con Rose siempre las cosas son un poco complicadas. Soy José y esto es Fans Combat. Namajunas se quedó considerablemente corta en su debut en el peso mosca femenino la noche del UFC París. Rose Namajunas, que es una de las luchadoras más reconocidas en el deporte, decidió acumular algo de músculo extra y subir a las 125 libras luego de su decepcionante actuación contra Carla Esparza en el UFC 274 en mayo del año pasado. Namajunas no solo perdió el título de las 115 libras esa noche frente a Carla Esparza, también deterioró su imagen y su valor general dentro del UFC, con una de las peores actuaciones, si no la peor, en peleas por el título dentro de la UFC en su historia. Eso no me lo esperaba. De hecho, Rose se vio muy afectada por las críticas. En otras palabras, necesitaba reinventarse, decidió tomarse un tiempo fuera y participar en torneos de grappling. Por unos meses no se sabía si iba a regresar. Como saben, Rose es un poco impredecible y tiene una forma peculiar de pensar y vivir. Para su regreso a UFC pensó que subir a una categoría de peso era lo correcto, justificando que su cuerpo había madurado y crecido mucho, que ya los cortes de peso a 115 le eran muy complicados. Además, quería aspirar a ser doble campeona. Desafortunadamente fue recibida en las 125 libras por una bestia francesa considerablemente más grande físicamente. Y como había predicho la joven contendiente de las 125 libras, Erin Blanchfield, la semana anterior, Rose perdió ante Manon Fiorot, siendo aparentemente la principal razón la diferencia de potencia física. Por lo que Erin Blanchfield considera que Rose es muy talentosa, pero las 125 libras no son un lugar para ella. Realmente, casi todos los entendidos piensan igual. Y yo, que no entiendo mucho, pienso lo mismo. Las 125 libras no son un lugar para Rose, al menos con el físico que tiene hoy. Aunque hay que decir que la diferencia física no fue lo único que pesó en la derrota. Más allá del talento de Manon Fiorot, Namajunas también sufrió una grave lesión en la mano en el primer asalto. ¿Qué tan grave fue? Echa un vistazo a esta imagen compartida por Ariel Helwani en The MMA Awards. La foto muestra el meñique de Namajunas después de que le quitaron el guante de pelea. Está mal doblado en la unión y definitivamente parece muy roto. Nos sorprende que Namajunas no pudiera realizar su mejor desempeño, ya que estaba limitada para golpear y agarrar con su mano dominante. También hay que destacar que Namajunas enfrentó en la francesa Manon Fiorot, una de las peleadoras más duras de la categoría, por potencia y por técnica. Por eso la recompensa de la victoria hubiera sido grande. Con el nombre y trayectoria de Rose, una victoria posiblemente le hubiera dado una oportunidad titular. Pero ahora con la derrota, ¿cuál podemos esperar sea el siguiente paso de Rose? Es difícil saberlo. La lógica diría regresar a las 115 libras, en donde tiene 2 victorias sobre la actual campeona, pero tratándose de Rose y con el tema de la lesión, eso tal vez le haga querer seguir probando en las 125 libras. También en la rueda de prensa previa a la pelea había dicho que sin importar el resultado no iba a regresar a las 115 libras, que ya era un corte que no quería hacer. Esperemos que no sea que esté pensando en el retiro. ¿Y ustedes qué piensan que debería hacer Rose Namajunas? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.